Porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. Buen aplauso, Señor. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando un día más en la casa del Señor. Así es que vamos a ir a nuestro estudio bíblico. Así que, si se me salen los gallitos, no van a disculpar, pero estoy desarrollando. Así es que vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo número 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Vamos a hablar un poquito más detenidamente de los dones que hay dentro de la palabra de Dios. Dones, oiga bien, que no se pueden adquirir deprisa. Dones que yo no puedo, oiga bien, en oración obligar al Señor a que me los dé. Dones que no le puedo decir al Señor, yo quiero ese. No puedo. Sino que son dones, oiga bien, que el Espíritu que está en mí van a hacer que se desarrollen en mi vida como creyente. Y los mismos dones que tiene Giovanni no son los mismos dones que tengo yo. Los dones que tiene el hermano Julio no son los mismos dones que tiene el hermano Luis. Entonces, ¿por qué? Porque los dones los da el Espíritu Santo de acuerdo a aquellos, oiga bien, que lo van a ocupar con un fin, oiga bien, de que el reino de Dios acá en la tierra se expanda mientras Él viene. Así que vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Pero entonces, dice la palabra: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta noche quiero darte gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, a aprender un poco de los dones espirituales, los cuales, oh Señor, que de acuerdo a tu espíritu los podemos desarrollar. Pongo mi mente, mi corazón, mi voz, mis pensamientos, para que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Hemos venido hablando acerca de los dones espirituales. Dones que se van a desarrollar en la vida del creyente de acuerdo a nuestra entrega, de acuerdo a mi relación con Dios, de acuerdo, oiga bien, a la intimidad que yo pueda tener con el Señor. Dones que van a llegar a mi vida, oiga bien, primero, porque ese don va a edificar mi vida, porque ese don va a edificar a mi cónyuge, porque ese don va a edificar a mis hijos. Entonces, ese don que el Espíritu va a hacer que brote dentro de mí, oiga bien, no es para gloria mía, no es para gloria de hombre, sino que dice al final del versículo número 11 que es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los dones que usted y yo muchas veces anhelamos, necesitamos, oiga bien, Dios los va a dar a través de su Espíritu. Y en esta noche vamos a ver que hay diferentes denominaciones que dicen especializarse en estos dones. También dice que los antidones, que son los escépticos, los que no creen, dicen que los dones cesaron
con el último apóstol que existió. ¿Y cuál fue el último apóstol? Vamos a ver qué me dice cuál fue el último apóstol. El apóstol Pablo, hermano. Él fue el último apóstol. Él es el número 12. Él es el que sustituyó ¿a quién? Al que se ahorcó, a Judas. No fue Matías. Porque a Matías, pastores, ¿por qué dice eso? Porque Matías, ¿quién lo eligió? Los hombres. Y a Pablo lo eligió el Señor cuando iba a darle persecución a la iglesia. Vino el Señor, lo botó del caballo, lo dejó ciego por 3 días, y ahí fue donde fue llamado a ser apóstol y siervo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, esto de los antidones, esto no es cierto. Hay evidencia histórica de los dones en los siglos segundo y tercero después de Cristo. Los dones, oiga bien, fueron dados en el Nuevo Testamento, y uno de los dones que más pujantes fueron, uno de los dones que más se desarrollaron en los discípulos fue el don de las lenguas. Yo le decía a un hermano que fue el don de las lenguas porque dentro de las ciudades donde los discípulos caminaban, donde los discípulos iban, aún el apóstol Pablo de sus viajes misioneros, se encontraban con diferentes tipos de personas que hablaban diferentes idiomas. Entonces, Dios, a través de su Espíritu Santo, les daba este don. ¿Para qué? Para que pudieran transmitirle el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Cristo resucitado. Entonces, este es uno de los dones que más impactó al cristiano primitivo. Hay don de lenguas hoy en el siglo XXI. Sí hay, hermanos. Sí hay. Pero oiga bien, hay para edificación de la iglesia, no para hacer un desorden. Y como lo decíamos el jueves anterior, hoy hay ciertas denominaciones que tienen su escuela de oración y su escuela de lenguas. Entonces, van a esas escuelas ¿a qué? A aprender a hablar en lenguas. Pero le voy a decir algo, eso no es de Dios. Porque ¿quién es el que da el don de lengua? El Espíritu, no es el humano. Entonces, este tipo de personas hacen las escuelas, empiezan a transversar la palabra de Dios para una conveniencia. Y dice el apóstol Pablo más adelante que las lenguas han sido dadas para la edificación de la iglesia. Pero mientras dice que si hay alguien hablando en lengua, también tiene que haber un intérprete de lenguas. Cuando el mensaje, oiga bien, va dirigido a la iglesia. Cuando alguien habla en lengua y no hay quien interprete, ese mensaje va solo para la persona y nadie más. Entonces, dentro de una congregación no pueden hablar 5, 8, 10 hablando en lengua, sino que tiene que ser una persona hablando en lengua con ese traductor diciendo lo que el Señor le quiere decir a la iglesia. Nosotros como bautistas no desarrollamos este don, ni mucho menos lo anhelamos. ¿Por qué? Porque creemos, oiga bien, que no es suficiente la salvación de Dios. Hay otras denominaciones que sí lo practican, pero tiene que ser practicado ¿qué? En completo orden. Entonces, los que dicen que no existen están errados. Los dones espirituales, oiga bien, no son la esencia de la vida cristiana. Perdón, aquí me fui. Los versos de referencia. Dice, los dones espirituales los encontramos en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 31. Ese anótelo y lo lee en su casita. También los dones espirituales los encontramos en Romanos, capítulo 12, versículos del 6 al 8. También en el libro de Efesios, oiga bien, encontramos los 5 ministerios que el hombre puede desarrollar. Y oiga bien, y la discusión sobre los dones está en 1 Corintios, versículos 12, 13 y 14.
Ahí usted puede leer capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios, y ahí va a encontrar cómo el apóstol Pablo desarrolla el tema y les hace ver, en la escritura original no existe capítulo 12, 13 y 14, sino que los escritores fueron separando por capítulos la palabra de Dios para que fuera más entendible. Entonces, en los originales es un solo, desde el 12 al 14. Entonces, ahí podemos ver la explicación, oiga bien, de la discusión sobre los dones del Espíritu Santo. Ahí podemos ver al apóstol Pablo que se presenta, como dicen, firmes, llenos de fe, y les dice, ¿y de qué te sirve que hables en lengua si no amas a tu hermano? ¿De qué te sirve que tengas el don de discernimiento si no cuidas a tu mujer? Entonces, ahí vemos un claro ejemplo que muchos creen tener dones, pero no tienen amor. Y uno de los principales dones que usted y yo tenemos, ¿cuál es? Es el amor. Es el amor del Señor. Entonces, por eso en el capítulo 13 está la preeminencia del amor. Hoy sí. ¿Qué dice? Los dones espirituales, oigan bien, no son la esencia de la vida cristiana, pero deben ser parte de ella. ¿Pierdo mi salvación si no tengo dones? No, hermano. ¿Es necesario que yo desarrolle dones para ser salvo? No es necesario. ¿Por qué? Porque el único que me puede dar salvación y una vez y para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los dones espirituales no son necesarios, pero sí son importantes y sí deberían de ser parte de nuestra vida cristiana. También en el libro de los Hechos está lleno de evidencias de los dones. Por ejemplo, en Hechos 11:28, vamos a ir a Hechos 11:28. Entonces vamos a ocupar la Biblia, hermano. Hoy no he puesto ahí los versículos porque dije, hoy voy a fregar a aquellos que no traen Biblia al culto, dije. Son bromas. 11:28. Y dice la palabra: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender, como dice, por el Espíritu, que vendría una gran hambre de toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Qué don tenía este hombre Agabo? El don de la profecía. Hoy en nuestros tiempos ya no hay profetas. Literalmente ya no hay profetas, porque aquí está ya revelada la palabra de Dios. En ese momento no tenían la Biblia, hermano. En ese momento no tenían la NBI, la Reina Valera, no tenían la Dios habla hoy, la Jerusalén, no tenían Biblia. Entonces, ¿cómo era transmitido? Hemos sido de forma oral, era transmitida la palabra de Dios. Entonces, ¿qué don tenía este hombre? El don de la profecía. Hoy en este siglo XXI, ¿sabía que usted y yo somos profetas? Pero no como los del Antiguo Testamento. Sino profetas, ¿por qué? Porque llevamos un mensaje de la palabra de Dios. Cuando usted va a ganar almas, cuando usted va a predicar la palabra allá afuera, usted se convierte en un profeta. ¿Por qué? Porque está llevando un mensaje de buenas nuevas, de salvación. Pero oiga bien, no confundamos que soy un profeta y voy a andar de profetizo en todos lugares. Y Dios dice que si hoy no le da a tu mujer, si es un profeta, me lo dice. Hoy dice que aquí que no, hermano, eso ya no existe. Ya no existen los profetas. Y sabía que muchos creyentes, si el profeta no les dice qué tienen que hacer, no lo hacen. Y una vez le dije a una señora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le digo, bien, le dije, pues aquí. Y ya me empezó a hablar y yo le dije, sabía, le dije, que si yo soy un mal pastor, yo me puedo enchanchar con otro, le dije, ponerme de acuerdo con otro y quitarle su casa. Le lavo el queso a dos, le dije, y vengo y le digo, el Señor me ha dicho que me dé las escrituras de su casa. Y el Señor se lo va a confirmar. Y de repente llega el otro, hermanita, yo lo vi en visión, que usted le entregaba las escrituras de su casa al pastor. Y como la hermana está acostumbrada en lo que Dios le va a través del telón, después iba a llegar el otro,
Hermana, fíjense que hoy Dios me levantó a las 3 de la mañana y me reveló que usted le estaba dando su casa al pastor. ¿Verdad que me la entregaría? Es así, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque, oiga bien, los profetas ya no hay. Y muchos de los que andan ahí afuera andan engañando a la gente. Y por eso es que Dios nos dejó la Biblia para que la leyéramos y pudiéramos, oiga bien, aprender de ella y no necesitar que alguien nos diga algo, sino que a través de la palabra de Dios Él nos habla. Ahí en el proverbio dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Con ese versículo, hermano, tenemos para portarnos bien. ¿O no? Yo no voy a necesitar que alguien me ande diciendo portarte bien, no. La Biblia me lo dice. Y por eso es importante que leamos nuestros proverbios todos los días, para que cuando se nos presente la tentación durante el día, podamos estar, como dicen, en sintonía con el Señor. Pablo escribió acerca de los dones en 1 Corintios del 12 al 14 y en Romanos 12 del 4 al 8. Oiga bien, y acerca de los frutos escribió en Gálatas capítulo 5 del 22 al 24. Dice: se nos dio el Espíritu Santo para que fuéramos eficientes en el servicio. ¿A quién? A Dios. Entonces, si cuando yo vine a los pies de Cristo, el Espíritu Santo me fue dado, y oiga bien, el Espíritu Santo es el primer don que usted y yo recibimos, el don del Espíritu. Recibimos al Espíritu Santo, entonces los dones que el Espíritu Santo me va a empezar a dar para el servicio de quién son, de Cristo, hermano. De Cristo, de nadie más. Yo le digo, hermano, pastor, deme copia, le digo, que el día de lo que habló, si yo eso no lo traigo escrito, le digo, yo solo traigo punteado ahí, lo demás el Espíritu lo dice. Yo lo único que hago es leer el mensaje, leer la información, y de ahí el Espíritu Santo es el que toma dominio de mi mente, de mi corazón y mi voz, y es el que le habla de acuerdo a cada uno de nosotros. Porque la gloria de quién es? De Cristo. Mi servicio de quién es? De Cristo. Su talento que usted tiene para cantar, para danzar, para tocar un instrumento, ¿de quién es? ¿Para obra de quién? De Dios. Yo canto no para ser visto, no para que me aplaudan. No, yo canto ¿por qué? Porque me gusta agradar al Señor con mi servicio. ¿Y se prepara usted para cantar? Claro que tiene que prepararse. ¿Me preparo yo para predicar un sermón? Claro que me preparo para predicar un sermón. ¿Por qué? Porque ¿a quién estoy sirviendo? A Dios. Y si le estoy sirviendo a Dios, que es el que me amó, el que me tiene bien, el que me da salud, el que me guarda, el que me protege, el que me hace invisible, el que manda sus ángeles a acampar alrededor de mí, ¿qué tengo que darle, hermano? Lo mejor. Pero muchos estamos equivocados. Muchos venimos, yo le traigo mi ofrenda al Señor y pienso que eso es lo mejor. ¿Y lo mejor qué es? El corazón. Entonces, oiga bien, se nos dio el Espíritu Santo, ¿para qué dice? Para darle el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, los dones espirituales son para el servicio. Y dice, no todos tenemos los mismos dones. Los dones hay que pedírselos a Dios. Oiga bien, ahí dice 1 Corintios 12:31. Ningún cristiano está obligado, oiga bien, a escoger el don que quiere, pues el Espíritu Santo da los dones al igual que las gracias. Entonces yo puedo llegar donde el Señor, Señor, dame un don, pero que sea de acuerdo a lo que el Espíritu Santo va a utilizar mi vida en el servicio de la iglesia. Yo aquí estoy anhelando que venga un pianista y no sale ni un pianista. Que venga alguien que aunque sea agarre una guitarra que tenga 3 cuerdas, pero con 3 cuerdas, así como los que suben a los buses, ya los han visto, 3 cuerdas, la guitarrita así,
pero ese canta alabaré y el Señor vendrá algún día. ¿Y cómo lo canta? Bien bonito lo canta. Hasta usted se saca la cora y se la da, que va cantando. No es cristiano, pero canta. ¿Por qué, hermano? Porque son dones que Dios da. Son talentos que Dios tiene para nosotros. También dice que los dones son, oiga bien, para uso exclusivo del Espíritu Santo. Son exclusivos, oiga bien, para uso del Espíritu, no cuando yo quiera, como dijimos el jueves. Hoy voy a orar por los enfermos porque siento el poder del Señor. No, hermano, a matarlo va a ir. Mejor no vaya, ¿no? Cuando diga que usted crea que por usted sane, mejor no vaya, se va a morir el cliente. ¿Por qué? Porque son dones para el uso de quién es exclusivo del Espíritu Santo. Los frutos espirituales son los frutos del Espíritu Santo. Son frutos, oiga bien, para el carácter. Todos debemos darnos los mismos frutos. Los frutos vienen con el Espíritu que Dios nos ha dado. Pero también necesitamos, oiga bien, tanto dones como frutos. Pero en la vida del creyente, ¿qué son más importantes? ¿Los dones o los frutos? Los frutos. Esos son los más importantes. El amor, la benignidad, la misericordia. Todo eso son más importantes que los dones. Sí, son más importantes. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, por sus frutos. Entonces, si el Espíritu Santo está dentro de mí, van a haber buenos frutos. Y si hay buenos frutos, el Espíritu Santo va a desarrollar dones en mi vida y que más adelante los vamos a ver. También dice que hay diversidad de dones. Vamos a 1 Corintios 12, de 4 al 7. Dice que hay diversidad de dones. 1 Corintios 12, de 4 al 7. Hoy cuando sean 5 a las 8 me levantan la mano, hermano. 1 Corintios 12, de 4 al 7. No lo vayas a sacar a las 9. Y dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso también lo podemos encontrar y lo anota en Romanos 12, del 4 al 6. Entonces, nosotros estamos en la vid del Señor, ¿verdad? Estamos en la vid de Él. Entonces, si estoy en la vid del Señor, usted y yo tenemos que llevar frutos, ¿sí o no? Porque todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y eso lo encontramos en Juan 15:1. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un comprado con la sangre de Cristo, tengo que llevar buenos frutos. Y oiga bien, usted puede tener muchas habilidades, usted puede desarrollar habilidades grandísimas, pero tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Yo le puedo ayudar a las personas. Yo puedo agarrar a un niño en la calle y criarlo, enseñarle, darle su comida. Eso lo puede hacer cualquier persona natural. ¿O no? Pues si una persona natural lo puede hacer, usted y yo lo podemos hacer. Yo lo puedo desarrollar y ayudar a alguien de la calle en llevar fruto.
Pero la principal ayuda que usted y yo le tenemos que llevar a estas personas, ¿cuál es? La buena de salvación. Entonces, hoy vamos a ver el primer don. Y el primer don lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículos 38. Y dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el don, oiga bien, tanto como el dador de los dones. El Espíritu Santo es el don y también es el dador de los dones. Pastor, y nosotros, o sea, que tenemos que bautizarnos nosotros también. ¿Ah? Tenemos que recibir ahí dice, arrepentidos. Eso es lo primero que hay que hacer, arrepentirse de las malas acciones, arrepentirse que le hemos fallado al Señor. Y dice, bautícese cada uno de nosotros. Pastor, o sea que yo hasta que soy bautizado recibo al Espíritu Santo. No, en ese momento era así porque todavía no estaba escrita la palabra de Dios. Ya en nuestro tiempo, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor es salvo. Y el sello de garantía, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso la misma Biblia dice que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que da testimonio que usted y yo somos hijos de Dios. Hay una parte del templo donde llevaban a las personas a ser bautizadas cuando iban al templo. Pero también dentro de los dones encontramos dos palabras: la palabra carisma y la palabra dorea. Y dice que la palabra dorea, ahí está la palabra griega, que no la puedo leer, pero sí está escrita para que la note, dice que denota don, dice, denota don libre, acentuado, oiga bien, su carácter de gratuito. En el Nuevo Testamento se usa siempre de un don espiritual o sobrenatural, y eso está en Hechos 2:38. También la palabra carisma, que está la palabra griega, dice que es el don de gracia, porque por gracia hemos recibido. Don que involucra la gracia, que viene de la palabra caris, de parte de Dios como el dador. Se usa, dice, de sus dones a los creyentes por las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia, y eso está en 1 Corintios 2. Entonces hoy vamos a empezar a ver cuáles son los dones. Y el primer don que vamos a encontrar, oiga bien, es la palabra de sabiduría. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Y dice, la capacidad de hablar con sabiduría. Y en Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría, oiga bien, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, uno de los primeros dones es el de la sabiduría. La sabiduría, oiga bien, que nos va a llevar siempre por el buen camino. La sabiduría, oiga bien, que me va a llevar a pensar que en el momento de actuar yo tengo que ver si no voy a afectar a alguien. Entonces, uno de los dones que da el Espíritu Santo es el de la sabiduría. Esa sabiduría que muchas veces los creyentes, si la tuviéramos realmente, si el Espíritu Santo nos premiara con esa sabiduría, y por eso dice Santiago que aquel que esté falta de sabiduría se la pida a Dios, si anhelásemos, oiga bien, esa sabiduría de lo alto, tuviéramos vidas mejores, tuviéramos mejores familias, tuviéramos mejores relaciones conyugales, tuviéramos mejores relaciones con nuestros vecinos. Pero ¿por qué no muchas veces fracasamos por falta de sabiduría? Porque aquí dice, mire, que la sabiduría que Dios da es pura, no está contaminada, es perfecta, me va a cambiar mi mentalidad esa sabiduría. Y me va a llevar a qué, hermano? A actuar siempre responsable
Entonces, uno de los primeros dones que da es la palabra de sabiduría. Vamos a ver quién me lee ahí Corintios 12:8. Corintios 12:8. Primera de Corintios 12:8. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Entonces, ¿quién lo da? El Espíritu Santo de Dios. Esa sabiduría que usted y yo necesitamos, hermano. Esa sabiduría que me ayuda a controlarme cuando estoy haciendo tareas con los chiquitos. Hacer tareas con los chiquitines, eso es lo más yuca que puede haber. ¿Ah? Ahí es probada nuestra paciencia. ¿Ah? Cuando el niño empieza la oración y usted le dijo, es mayúscula, y se la borra y la vuelve a cargar igual, y se la vuelve y la vuelve a cargar igual. A mí me pasa, ¿no? ¿Y cuál es que decimos? Ya te voy a dar un cocorrón, pero cuando tenemos esa sabiduría de lo alto, hermano, vamos a lograr tener una vida responsable del Señor. Y por eso, ¿a Dios le podemos pedir sabiduría? Sí, le podemos pedir. Si me he equivocado durante todo este tiempo, hoy empecemos a pedir esa sabiduría a Dios. Muchos le pedimos el milagro financiero al Señor, pero no le pido la sabiduría para ser un buen administrador. Entonces el Señor dice, ¿cómo es que te mandé 100 pesos y te lo gastaste en un día? ¿Ah? Y yo te mandé los 100 pesos para ver si era sabio. Entonces dije, Señor, bueno, pedime sabiduría y después te voy a mandar tu bendición. La segunda palabra que encontramos, el segundo don, oiga bien, que está en el mismo, es el don, la palabra de ciencia. Y eso está en el mismo 1 Corintios 12:8. Dice que la palabra de ciencia es la capacidad de entender y comunicar el conocimiento, como dice, inteligentemente. En Mateo, capítulo 7, versículo 28 al 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hermano, esa palabra de ciencia también, si al Espíritu Santo le place, yo la puedo desarrollar en mi vida. Y esa palabra de ciencia me va a ayudar a ¿qué? A resolver conflictos en mi vida, hermano. ¿Cómo tenemos conflictos en nuestro hogar? Amén. Y hay de todo, hermano. ¿Ah? Tanto de carácter, tanto de vocabulario, tanto de entre hermanos y hermanos, entre la niña y la mamá, entre el hijo y el papá, entre el papá y la mamá. Pero con la palabra de ciencia voy a lograr resolver los conflictos. Esa palabra de ciencia me va a ayudar, oiga bien, a entender que debo de no tomar parte ni del lado de los hijos ni del lado del cónyuge, sino a resolver los problemas. Y aquí entra sabia e inteligente. Porque muchos, a la que regamos a la mamá, ya ves, es tu culpa. No. Lo más sano es esperar que baje la marea, agarrar al hijo o a la hija y decirle, mira, respeta a tu mamá. Respeta a tu mamá en la palabra, y ahí dice, va, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días te sean largos sobre la faz de la tierra. Si no, no vas a llegar ni a los 20 años. Y después ya en la casa, ya en el cuarto, usted platica con la señora, mira, amor, le dice, o cómo le dice, mira vieja, ¿verdad? Porque mira vieja, deberías de disminuir la disciplina con los hijos. Ya no los pellizques, ya no le jalé las orejas, mejor habla con él, ya no le grites. Esa es la palabra de ciencia, la que nos hace actuar como inteligentemente. Pero muchos de nosotros nos falta, hermano.
Yo digo que me falta bastante todavía. ¿Cuál es la otra? La otra es oiga bien, la fe. El don de la fe. El don de la fe es importante, oiga bien, para alcanzar las respuestas extraordinarias a la oración. La palabra de Dios produce fe cristiana básica, y eso lo encontramos en Romanos 10:17. O sea que lo busque y lo lee mientras decimos los servicios. Dice que la fe, para lo extraordinario, viene como un don directo del Santo Espíritu. Y ese don de la fe, todos lo tenemos. El problema es que la falta de un arrepentimiento genuino hace que mi fe no sea activa. Y es por eso que muchos creyentes llegamos a las iglesias, oramos, le pedimos al Señor, nos quebrantamos, nos sentimos llenos del Espíritu Santo y salimos de las iglesias con una nueva sintonía, pero saliendo del culto, subiéndome al carro, todo eso se acaba. ¿Por qué? Porque me ha faltado algo, me ha faltado, oiga bien, un arrepentimiento. Oiga bien, cuando usted y yo tenemos un arrepentimiento genuino, entonces esa fe activa, oiga bien, el ámbito sobrenatural de Dios en mi vida y en mi familia. ¿Qué sabe pues? Cuando su oración ha sido escuchada por el Señor y contestada. Como cuando usted se levanta a las 3 de la mañana y su hijo está prendido en fiebre y usted le dice: Señor, yo sé que me estoy portando mal, pero ahorita, Señor, te invoco para que tengas misericordia de mi hijo. Y usted dobla su rodilla y le impone mano. Y su hijo en 5 minutos la fiebre se le va a bajar. ¿Por qué? Porque hay una fe extraordinaria. Pero esa fe extraordinaria, está bien, lo tengo que desarrollar. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que amén. Así es. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Pero hermano, ¿cómo voy a desarrollar mi fe si no leo la palabra? Hoy fue un día para leer la palabra de Dios, pero muchos quizá hoy no la leímos. Muchos quizá hoy salimos de nuestras casas sin orar y tuvimos un día terrible en el trabajo. Tuvimos un día pesado. Mire, yo no me la voy a llevar de Santurón, que hay Dios que no ora en la mañana, ¿no? Me caí de un rayo y le dijera que hay días que no oro en la mañana, pero ese día lo paso de amargura en el trabajo. No me sale nada. A veces desarmo las cámaras hasta 7 veces, no me funciona. Y hasta que dije, entonces tengo: Señor, ayúdame. ¿Qué estoy armando mal, Señor? ¿Qué conectores es que estoy poniendo mal? Ya lo revisé, pero no funciona. Imagínense que a veces he cambiado la placa principal y no funciona, cuando debería de funcionar, porque le estoy cambiando el cerebro al equipo. A ley tiene que funcionar. Y le digo, ya sería de que venga mala, pero es raro que venga algo malo. Los japoneses no mandan nada malo. Y le digo: Señor, ayúdame. Y mire, y agarro, limpio el escritorio y le digo: Señor, ayúdame. Y desarmo todita la cama y la empiezo hasta saco el manual y lo empiezo a armar como dice el manual, los tornillos en tal lugar, los tornillos en tal lugar, y ya armadita funciona. Hermano, si no me preparo, si no leo la palabra, si no me instruyo en el conocimiento, mi fe no va a estar activa. Mi fe, oiga bien, como decía el pastor de Alba, mi fe va a ser de a peseta. No es sobrenatural, es de peseta. El Señor te da frijolitos, decía él. El Señor te da quesito. Pero la fe sobrenatural te lleva a otro nivel. Cuando usted clama primero por su bienestar físico, busca lo espiritual y lo demás Dios se lo va dando. No le conté yo la vez pasada a mi compañero. Le faltaban como $15,000 para comprar la casa y vino una canita del aire que el papá echó en Puerto Rico y le dio lo que le faltaba para la casa.
Ese es el acto sobrenatural de Dios. En su momento fue pecado, pero como 20 años después o 25 años después apareció su medio hermano y él se le dio para comprar la casa. Esa es la fe activa, esa es la fe extraordinaria de Dios. Entonces, ese es un don que usted y yo tenemos, pero hay que desarrollarlo. Y nos faltan aproximadamente, pero ven, 18 diapositivas, pero la vemos el otro jueves. Un aplauso. Gracias.